Jorge, ¿cómo estás? Qué lindo verlos, porque Un placer. nos conocemos desde hace tiempo, hay además aprecio, además de la relación profesional, así que Mauricio y Diego, sinceramente gracias por invitarme. Bueno, te toca una parada importante para cualquier político, ser senador departamental y senador de un departamento tan amplio y tan importante como el departamento de Rosario. ¿Cuál es el desafío? Sí, mira, esto es todo muy reciente, se vino abruptamente, porque yo el viernes a las 10:30 estaba preparando mi clase para el posgrado del cual soy director, el Derecho de la Seguridad Social. Y bueno, sonó el teléfono y hablando con Maximiliano Puyaro, me ofrecen si quería ir como candidato a senador, fundamentalmente por mi calidad de radical, el único candidato que va a haber en esa categoría. Y la verdad que lo tuve que decidir sin consulta absolutamente de nadie, solamente con mi cabeza, mi conciencia, porque a las 12 de la noche de ese día era el límite para inscribir las candidaturas. Y como en general en mi vida no le escapo a los desafíos, le dije que sí. Y aquí estoy, entonces tratando en esta semana de organizar lo que en absoluto tenía organizado. Porque la verdad que ser senador del departamento de Rosario debería ser muy importante, porque es una figura que se tendría que convertir prácticamente en un cointendente o en un intendente paralelo, pero no solo de Rosario, sino de los otros 23 distritos, porque el departamento de Rosario está compuesto por 24 distritos con Rosario incluido. Por lo tanto, podría ser un intendente paralelo en 24 distritos del departamento Rosario, el más poderoso de esta provincia, y realmente muchos, te diría la mayoría de los que han pasado por ese cargo, lo han convertido en el cargo invisible, el hombre invisible, más aún, y con respeto lo digo. Hice una pequeña encuesta a mi alrededor, a mis amigos, y le pregunté si sabían quién era el senador provincial por el departamento Rosario. Se lo pregunté a 10, 12, que estábamos en una comida. Ninguno, yo no te puedo decir uno, ni uno pudo decir quién era el candidato a senador. Entonces, es un cargo que hay que empezar nuevamente a jerarquizarlo, hay que prenderle la luz al Senado, porque está bastante oscuro, hay que rescatar una institución que es importante constitucionalmente, pero fácticamente los hechos pasa desapercibida. Por lo tanto, bueno, me gustó el desafío y aquí estoy. Saben cómo es mi impronta, cómo es mi carácter, cómo he trabajado en Rosario durante 6 periodos consecutivos en donde la gente me eligió, que he presentado miles de proyectos, muchos de ellos se han hecho realidad en la ciudad de Rosario, y lo voy a hacer lo mismo en la provincia, con muchos de ellos quizás no gusten, quizás no convengan a la clase política, pero yo no transo en ese sentido. Realmente voy a ser consecuente y coherente con mis ideas y lo que siempre dije, de las instituciones. A ver, a mí me gustó mucho una conferencia que vino Rosan Vallon, que es un francés, que lo trajo Bartolacci como rector, dio una charla magnífica en el ECU, en el espacio cultural de la universidad, tuvo 2 horas y media, tiene unos libros muy lindos, entonces él, un poco la tesis de él es que hay que defender la democracia, pero es imprescindible que defendiéndola hay que encarar una reingeniería de la institución. Es decir, yo creo que, y esto para evitar los golpistas o los tipos que empiezan a aparecer en el concierto a proponerte cualquier pelotudez que son incumplibles, ¿no? ¿Te parece un Milei? Milei, a ver, ¿en qué acierta Milei? En 2 frases, y a partir de ahí empieza algunas propuestas totalmente incumplibles. Las 2 frases, ¿cuáles son? Que la política es una casta, tiene razón, y que esa casta lo único que hace es preservar, defender sus privilegios.
Cuida su quintita. Entonces, ¿por qué prende en la sociedad? Porque es lo que dicen todos en los bares. Entonces, son dos frases que están adquiridas, aprendidas en la cabeza de la gente. Sí. A partir de ahí empieza con propuestas, que la educación, pagar con bonos, una cierta privatización de la educación, dolarizar, es decir, toda una serie de abrir hechos que técnicamente, economistas, juristas, dicen que son impracticables, son imposibles. Entonces, para evitar casos como este, o los casos de los que vienen a la política porque en el periodismo mal le iba no muy bien. Sí, sí, paracaidista. Paracaidista. Yo digo que, a ver, no tengo absolutamente nada porque todos tienen derecho de ingresar a la política, como yo podría tener también derecho de hacerme periodista. Tranquilamente. Ahora, viejo, hay que capacitarse un poco, de lo contrario vemos los resultados. Sí, comparto. Vemos el resultado, ustedes que conocen el Consejo Municipal de Rosario, díganme cuál es la producción de los periodistas que han ingresado al Consejo. Y lo digo con dolor, porque es una institución que yo conozco, que yo aprecio, que defiendo, pero zapateros a tus zapatos. Entonces no es cuestión de poner a alguien conocido para que la gente emocionalmente lo vote, porque lo conocen en radio y televisión, y después en las instituciones fracasan, porque no lo hace bien en las instituciones. ¿No? Sí. Es como si yo me quiero hacer chef. No puedo hacer chef porque lo único que sé hacer es asado y paella, nada más. Ahora, no es fácil hacer paella. Pero viene el cocinero, ¿no? Viene el chef, y se hace resuelve el político de otra manera. y ahí están los resultados. Sí, Diego, vos sabés que hablaba hablaba de reorganizar las instituciones en referencia a lo que decía este escritor francés que vino a la ECU, no me acuerdo el apellido. Rosan Fayón. Rosan Fayón. Bueno, es como, para mí, chino mandarín, pero bueno, ya lo voy a aprender a pronunciar. En este sentido me quedó eso porque, digo, hay algo que tiene que ver con la institución, y la institución, estoy hablando del gobierno, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial es muy vieja. Esa es una de las grandes deudas que tiene la provincia de Santa Fe. Y el Senado ha sido quien puso freno a cualquier tipo de instancia de modificación, de renovación. La Constitución Provincial habla de carruajes, de carros tirados por caballos. A ver, los frenos no lo pusieron, en realidad el freno lo pusieron todos los partidos políticos. ¿Por qué? Porque todos los partidos políticos, cualquiera fuera el signo, han presentado su proyecto de, por ejemplo, de autonomía municipal y, por ejemplo, de reformulación de la Constitución. Pero lo presentaron, pero después cuando había que buscar el consenso para lograrlo, ¿no? Porque la autonomía municipal, sostenemos muchísimos abogados y estudiosos que no hace falta, lo ideal sería una reforma de la Constitución, pero se podría haber avanzado con una ley que determine y declare la autonomía municipal. Sin embargo, no se han puesto de acuerdo, no han buscado el consenso, presentan proyectos y después, cuando están en la institución, no lo llevan adelante. No cabe ninguna duda, Mauricio, que lo que decís es totalmente correcto. Fue muy buena la Constitución en el 63 cuando se aprobó, pero es vetusta, ha quedado desactualizada. Hay un montón de instituciones que no están incorporadas. Entonces es imprescindible. ¿Qué hay que hacer, viejo? El gobernador que la lleva adelante diga ante escribanos, vamos a reformar la Constitución. Me excluyo ante escribano para que no haya ninguna sospecha que la quiero reformar para que a mí me reelijan. Hay que partir de ese punto de vista. Entonces, partiendo de ese punto de vista, yo creo que se puede llegar a lograr el consenso, ¿no? Hay derechos sociales que no están incorporados. Yo que soy director del posgrado de Derecho a la Seguridad Social, hay una serie de derechos sociales que no están incorporados en la Constitución Nacional. Hay institutos de la democracia que tampoco están incorporados. Es como decís, es imprescindible, pero ¿cuánto hace que ustedes vienen escuchando esto? Lo mismo, tanto como la autonomía. Bien. Son los dos temas de todas las campañas. Y entonces, vamos a los bifes, vamos a los hechos, no a las palabras, porque la gente está también cansada. El deterioro, el desgaste, el cansancio y el odio y la bronca de la gente es porque está cansada de escuchar a los políticos hablar, hablar y hablar, y después no hacer. Jorge, me quedaba con lo que vos hablabas de jerarquizar el puesto del senador departamental de Rosario, y me parece que también viene eso de la mano de, bueno, vamos a empezar a pensar a Rosario como una cabeza de un área metropolitana o a la cabeza de
esos 23 distritos? Porque muchas veces no se la piensa y se la sigue moviendo Rosario como ciudad, como un ente. No cabe ninguna duda que es, cuando hablamos de Rosario hay que empezar a hablar del departamento Rosario, Claro. es una gran área metropolitana, prácticamente hoy no hay límites. No. Vos te vas a Funes, ¿cuáles son los límites? Tienes Sí, que preguntar a ver cuál es el límite. Entonces cada vez menos. Entonces no cabe ninguna duda y además la fortaleza que tendría de trabajar conjuntamente los 24 distritos, acordar y ponerse de acuerdo en muchísimas políticas que podrían llevar adelante juntos, ¿no? Un buen sistema de transporte multimodal que conecte, que comunique los 24 distritos, servicios públicos que se podían prestar concomitantemente, paralelamente y en conjunto saldrían más baratos para los vecinos. No me cabe ninguna duda, hay que encarar urgentemente una reforma impositiva. A ver, entre los tantos proyectos que voy a presentar, y lo iré comunicando a partir de los próximos días, insisto, hoy es el primer día en el cual soy precandidato, tiene que ver con la reforma del régimen de coparticipación provincial de impuestos, porque la provincia hace con los municipios lo mismo que la nación hace con las provincias. Entonces también no seamos hipócritas. Nos quejamos de la nación, que discrimina a las provincias, que realmente se maneja con la gran billetera de ellos, jodiendo a las provincias, y la provincia hace lo mismo con los municipios. Entonces eso también hay que terminarlo. ¿Por qué Maximiliano Puyaro? Muy buena pregunta, y te la voy a contestar jurando verdad. Yo estaba alejado, yo hace el 2017 que no estoy en ningún cargo público, dando solamente clases, pero la sangre caliente política está. Y empecé a pensar a ver quién dentro de este frente de frentes, primero se llamó, después Unión para el Cambio, quién tenía la capacidad, quién tenía la experiencia y quién tenía números y estadísticas para mostrar como eficientes si pasó por la función pública. Y Maxi fue un ministro de Seguridad de Miguel Lifchi, el único que estuvo 4 años, inamovible, el único que toma una provincia y una ciudad, en la ciudad con 260 homicidios y lo deja con 144, con la mitad de los delitos en general, además de los homicidios, e independientemente de esta baja que se iba produciendo, se veía presencia policial en la calle, se veía presencia, había respuestas. Como dice él, yo no lo solucioné, pero me dieron un hierro caliente y devolví un hierro tibio. Manejó 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares y no tiene una sola denuncia. Donde su gestión también tiene como protagonista al juicio a los monos. Fue el único tipo que metió a 8, bien, es fundamental lo que me recordás. El único tipo que metió 8 de los monos en cana. No hubo otro ministro, ni el actual ni los anteriores, que haya combatido a los monos como lo combatió él. Insisto, en 4 años no es suficiente, pero las estadísticas mandan. Yo acabo de recibir también actualizada la estadística, la mandé a imprimir, lástima lo hubiese traído porque mostraba los cuadros en colores como esto, ¿no? que tiene que ver justamente con los hechos, no con las palabras, con lo que decíamos antes, hechos, no palabras. Jorge, te quiero agradecer la participación. Gracias por tenerte acá. Gracias a ustedes y con gusto, sinceramente. Un abrazo a los dos.